Michael García nos acompaña esta mañana para hablar sobre el anuncio de las clínicas, de una asociación de clínicas, de que no recibirán más a personas que sean víctimas de accidentes de tránsito. Les recuerdo que hay una ley que dice que tienen que recibir por obligación porque hay un pago que se les hace a esas clínicas, en este caso, en esta ocasión por parte del Estado. Michael, buenos días. Muy buenos y días, bienvenido. Tania. Cuéntenos cuál es su reacción frente a este anuncio de esta asociación de clínicas de no recibir más a personas accidentadas de tránsito porque no se les ha pagado. Bueno, en primera instancia es de sorpresa, ya que hemos tenido siempre constantes diálogos con la representante de la asociación. Desde el primer día que se recibió la administración tuvimos contacto con ellos, han habido diálogos, acercamientos, incluso programaciones de pago que se han estado avanzando. Incluso previo al cierre fiscal, que es el motivo de este retraso que ellos están reclamando, se notificó a los prestadores de salud y se solicitó incluso facturas. Es decir, las casas de salud sabían que se les iba a pagar y eso nos sorprende mucho más esta decisión que han tomado. Pero ellos manifiestan tener un retraso de varios meses, o sea, y como una decisión de última instancia. Es decir, no algo que ha ocurrido por ahora ni por falta de paciencia, sino que ya viene varios años como con estos retrasos, lo cual obviamente descuadra las cuentas de estas empresas privadas. Sí, en realidad ellos manifiestan que tienen una deuda desde hace 9 años primeramente ya. Ajá. Y la califican como deuda. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido hemos logrado identificar solamente 5.2 millones de dólares registrados en el SPAD. De esos hemos auditado ya el 42%. Y de eso se ha pagado ya un poco más de 700.000 dólares y está por pagarse 800.000 dólares más. Entonces no es que no se ha pagado y no se ha estado cumpliendo. Es verdad, han habido un retraso que lo recibimos acumulado y no es que no se paga durante 2 años, se ha pagado paulatinamente durante los 2 años. Lo que sucede es que no se ha cubierto todo el total de lo solicitado por las casas de salud. Ahora, ¿pero por qué no se ha pagado la totalidad? O sea, ¿por qué se formó este esquema en que la empresa privada tiene que darles poniendo plata al Estado? Toda vez, además, que hay un pago que se hace para fondear, digamos, el fondo que usted maneja. Es decir, que no debería haber pretexto para simplemente pasar de una cuenta a otra cuenta y pagar cubrir los costos que en principio asumen las clínicas privadas. Sí, bueno, por ley hay la obligación de atender a las víctimas de accidentes de tránsito. La situación es que no se trata de pasar de una cuenta a la otra. Los fondos existen, pero para poder hacer desembolsos de dinero público, de dinero de los ciudadanos, uno tiene que haber justificado plenamente eso. Las clínicas tienen que cumplir un proceso, para eso entregan documentación y nosotros cumplimos varios procesos para justificar el pago. El primero es una auditoría técnico-médica. Con esto, ¿qué es lo que se hace? Se busca justificar que el procedimiento médico sea el adecuado. Por ejemplo, si alguien que llega con un cuadro de fractura de pierna y le han realizado un lavado gástrico, no coincide el cuadro. Entonces, obviamente, tenemos que verificar que eso coincida y lo que es justificado pasa a una auditoría de liquidación de valores para verificar que esté de acuerdo al cuadro emitido por el Ministerio de Salud Pública, que es el autorizado. Muchas clínicas, también hay que decirlo, sobre factura, ¿ya? Colocan los valores que ellos están manejando al público y eso nos obliga también a tener un rechazo en un cierto porcentaje. Así también, cuando no está justificado el procedimiento, tenemos que hacer un rechazo, ¿ya? Entonces, no siempre está garantizado que el 100% de lo que ellos solicitan se pague. Por eso es que recalco que no se puede hablar de deuda, porque eso ocurre cuando un pago no se da, un pago que está infirme. En este caso son solicitudes de pago que están en proceso de auditoría y que aún hay que verificar cuál es el monto a pagar. Lo que no se aprueba, en este caso de las clínicas, se les devuelve y se les paga lo que está aprobado. Y ellos tienen un procedimiento para justificar los procedimientos justamente que no están claros, digamos, en este caso. Solo lo que no logran justificar. ¿Cuánto tiempo se toman para hacer esa verificación? Porque se toma alrededor de... Estamos hablando de 9 años. Creo que el problema heredado, digamos, es un problema heredado, por supuesto, va mucho más allá de ese cálculo normal que debería, o del tiempo normal que el Estado se puede tomar, o el sistema se puede tomar para poder verificar que lo que le están cobrando es lo que es. Claro, la cuestión es que los tiempos de auditoría son los correctos de acuerdo a cada caso. El inconveniente, como usted bien menciona, es todo lo acumulado. O sea, no podemos tener un pago totalmente al día cuando tenemos una masa acumulada. Sin embargo, para solucionar esto, lo que hemos hecho desde mediados del mes de diciembre es implementar dos vías de pago. La una, que evidentemente está solventando todo este acumulado, y otra que está haciendo pagos al día. Es decir, hay un sistema web que se implementó, lo que se pide este mes, se cancela este mes. Por ejemplo, en el mes de diciembre se solicitaron un poco más de 700.000 dólares de parte de todas las casas de salud. De eso, a corte 9, que es el día de ayer,
se había auditado ya el 50%, lo que indica que para los finales de enero habremos cubierto ya la totalidad de lo que se solicitó en diciembre. Esa es una medida recientemente implementada y que obviamente paulatinamente va a dar sus frutos. Es decir que, digamos, las nuevas solicitudes se resuelven en 30 días. Exactamente. Como un plazo normal. Como un plazo normal. A menos de que haya algo que haya que investigar un poco más a fondo. Exactamente. Que debería ser una excepción, lo normal, 30 días. Exactamente. Y la deuda vieja, entonces estos 5 millones que están ahí pendientes, usted ya dice que se van a cancelar parte de 800,000, me dijo. 800,000 en la primera quincena de enero. ¿Y el resto? Están pagados ya 700 y pico de miles de dólares, se pagaron en el año pasado. 800,000 se van a pagar ahora y tuvimos un acercamiento con Ana Delgado, la representante de las clínicas, y hubo un compromiso de cubrir el 50% de la deuda en los primeros 4 meses. ¿Ya? Le llamo deuda, ¿por qué? Porque es solamente lo que logre justificarse. No podemos comprometernos al total de lo solicitado porque no sabemos cuánto va a ser objetado de ese monto. De esos 5 millones. De esos 5 millones. Están objetando también. Por supuesto, las cosas que no están justificadas se objetan, no podemos pagar a ciegas. Perfecto. Mientras tanto, la preocupación de las personas a las que se les ha ofrecido estar cubiertas por este seguro que el Estado ofrece y que pues garantiza que por lo menos tengan una atención primaria, que atiendan la emergencia, que les salven la vida en cualquier clínica, hospital público o privado del país, o los que están adscritos a este sistema. Pero este anuncio de que no se va a atender, ¿qué va a pasar? ¿Cómo debemos reaccionar los ciudadanos ante a dónde vamos, a dónde sí podemos ir, a dónde no podemos ir? Claro, bueno, ahí yo creo que hay que tener tranquilidad sobre el tema. Vale indicar que hay 4.300 casas de salud registradas dentro del sistema SPAD, o sea que brindan servicio a víctimas, entre públicas y privadas. De esas, 573 son casas de salud privadas. En este caso, la asociación que mencionamos representa en realidad a 29 clínicas. ¿Por qué digo 29? Porque ellos mencionan 46, pero muchas de esas son clínicas, por ejemplo, de diálisis, odontológicas y demás, que no brindan atención a las víctimas, ¿ya? Y estas 29 clínicas representan el 5% de las casas de salud privadas y menos del 1% de todo el sistema de salud. Entonces el servicio y la atención a las víctimas está garantizado en realidad. Pero digamos que dentro de esa asociación están las principales clínicas y hospitales del país, es decir, en donde, no sé, la gente aspira a tener una mejor atención. Entonces, si las tenemos que descartar ahora, o sea, tenemos que mirar esa lista y no ir allá. En el caso de las víctimas, normalmente lo que sucede es que son trasladadas, por ejemplo, en una ambulancia. La ambulancia tiene la disposición por protocolo médico de enviar a la casa de salud más cercana, no a la que se presuma mejor o mayor o más grande. Correcto. Adicionalmente de eso, hay 2 casas de salud de la asociación que se comunicaron con el SPAD y dijeron que no se iban a sumar a la medida de hecho porque no consideraban en ningún caso posible dejar de atender a la ciudadanía. Michael, pero se me vienen a la cabeza supuestos. Valga la aclaración que usted hace, que la ambulancia lleva, por lógica, a la clínica o hospital más cercano. Pero ¿qué pasa si ese hospital que está cerca de ese accidente y el caso es realmente emergente, la ambulancia va a tener que tomar la decisión de no ir al lugar más cercano, sino al siguiente que esté más cercano? Pero en ese trayecto esa persona puede perder la vida. Sí, bueno, el tema de la gestión de salud no es una responsabilidad del SPAD, no podemos tener control sobre eso. Lo que le podría indicar de los contactos que tenemos realmente con los sistemas de salud, quien maneja todo eso y hace una valoración previa a cualquier decisión, es en este caso el ECO 911. Ellos no van a permitir que se dé ese caso. Siempre hay casas de salud. Hay que recordar también que no depende solamente en este caso de una voluntad o no de las casas de salud de atender. También depende si hay disponibilidad. ¿Sí? Sí, dentro de los accidentes normales, verifican eso primero y de eso depende inclusive la casa de salud a la que vaya, además también de la gravedad del paciente. No envían a una casa menor si necesita una atención de mayor nivel y eso hace que varíen los tiempos de traslado. Entonces no es un factor de compromiso el que una casa de salud u otra no esté disponible, porque eso dentro del normal sucede todo el tiempo. Si es que ya han entrado en conversaciones con esta asociación de hospitales y clínicas, si ya han llegado a un acuerdo de pago, según usted dice, en estos primeros cuatro meses, el pago del 50% de esa deuda de 5 millones, luego de verificar que realmente sean 5 millones, ¿por qué tomaron una decisión tan radical? Realmente no entendemos este tema. Incluso esta semana, conjuntamente con la
representante de la clínica, tuvimos una reunión hasta con el ministro de Transporte y Obras Públicas, en el que se valoraron los temas y se hicieron los compromisos, y a pesar de los compromisos que se ratificaron y demás, la Asociación de Clínicas no ha decidido rever su decisión. Realmente no entendemos qué están esperando, si lo que buscan es que se pague el último centavo cuando estamos en un proceso de pago, cuando estamos abiertos al diálogo, cuando inclusive estamos abiertos a ese porcentaje que no consta dentro del SPAD, a que sea revisado, y hemos llamado en este caso a Ana Delgado a hacer una revisión de ese monto, porque aunque solventemos el total de lo nuestro, ellos van a seguir insistiendo en un acumulado histórico que ni siquiera está registrado con nosotros. Entonces, realmente no entendemos cuál es la situación. Última pregunta, y es, digamos, en el pasado se creó esta acumulación de deuda que hoy se estima en $5 millones. Ocurrió porque toda la plata del SPAD entra al presupuesto general del Estado y ahí se diluye entre la plata que el Estado distribuye como decida. Entiendo que hay un cambio en eso. ¿Usted tiene garantizado el fondo que está exclusivamente aportado para esta razón, para este uso que es la atención de las personas que tengan un accidente de tránsito? Claro, vale aclarar que no va al presupuesto general del Estado. Hay una cuenta única que corresponde a los fondos que se contribuyen mediante la tasa. No se diluye entre el presupuesto general. Es un fondo exclusivo que se recauda desde el SPAD y siempre está asegurado los pagos. En este caso, ¿cuál ha sido la dificultad acá? Que tiene que estar justificado el pago. No podemos hacer pagos que no estén plenamente garantizados, claro, digamos. Pero el de los $5 millones no es... No es un monto de los $5 millones es porque el gobierno anterior metía toda la plata en un solo saco y de ahí decidía a quién paga y a quién no paga independientemente de lo que digan las leyes. No. El caso de los 5 millones es porque no se ha auditado y no se ha justificado el pago aún. No es un tema de disponibilidad de dinero. El dinero existe. El dinero es custodio. El Ministerio de Finanzas y está en una cuenta del Banco Central. No está diluido entre pagos generales, digamos. Perfecto, queda claro. Le agradezco muchísimo por su presencia esta mañana. Muchas gracias. Aclarando este importante tema. Es tiempo de una nueva pausa. Enseguida regresamos y estará con nosotros Iván Granda, con quien conversaremos sobre el allanamiento a una acería china que estaba en Milagro, funcionando ahí hace mucho tiempo, sin que nadie diga absolutamente nada, sin permisos, sin garantizar los derechos laborales, haciendo importaciones sobredimensionadas sin pagar los impuestos. En fin, una serie de irregularidades que ahora hasta llegan al posible testaferrato. Así que regresamos para conversar sobre este caso.